Primero quiero contarles qué pasa, ¿sí?, cuando nosotros dejamos de congregarnos. O qué pasa cuando nosotros dejamos de congregarnos regularmente. No es que se nos va a caer un edificio encima, no es que nos va a pisar un auto en la calle, ni nos va a dar una patada un caballo, no es que nos dejamos de congregar y se nos va a fundir el negocio, no. Pero sí yo quiero decirles qué es lo que pasa cuando dejamos de congregarnos en el aspecto espiritual y en el aspecto anímico. Bueno, primero, yo no tengo una listita cortita acá, ¿no? Uno lamentablemente acostumbra a hacerlo, ¿sí? Cuando uno deja de congregarse un tiempo, después cuesta volver a retomar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil quedarse en la casa que salir de la casa, ¿sí? Y cuando más comodidades tenemos, más nos cuesta salir. Yo siempre comento la historia o la experiencia que tuve cuando era soltero, hace muchos años, en un lugar muy querido para mí, Bahía Camarones, que en ese momento la iglesia estaba comenzando y el lugar donde nos reuníamos era una gamela que era prestado por la gente que estibaba los cajones de pescado ahí. Y ahí nos reuníamos y teníamos unas butacas de colectivo en el piso, porque ese era el lugar, y ese lugar estaba a orillas del mar, a orillas, literalmente hablando. Y no había calefacción. Teníamos un calentador, no sé si conocieron los calentadores de Abremetal, que le echás querosén, y hacía tanto frío que lo llevábamos de la casa del pastor, quien era en ese momento, prendido el calentador, aunque ustedes no lo crean, lo íbamos tapando así, hasta el lugar de reunión. Y ahí nos calentábamos como podíamos y hacíamos el culto. No estábamos en el centro como estábamos ahora, no teníamos un lugar tan cómodo como el que tenemos ahora, ni calefacción, como les dije, como la que tenemos ahora, y allí nos reuníamos. Y los hermanos iban a la reunión, y no había colectivo, no había taxi, no había calle de asfalto, pero los hermanos iban. Y a mí me asombraba eso, que venía de una ciudad grande y yo veía cómo los hermanos iban, ¿no? Pero a veces cuando la gente empieza a tener las comodidades, y ahora tenemos la comodidad de internet, ¿sí?, que podemos mirar el culto por internet. Por un lado está bueno, porque fue una herramienta que utilizamos todos en este tiempo de pandemia. Pero no es lo mismo la reunión presencial que la reunión virtual, ¿sí? No es lo mismo tomar un mate con un amigo, aunque cada uno lo haga con su mate y con su termo presencialmente, que hacerlo por internet, ¿sí? Más si estás en la misma ciudad, si estás en otro país o en otra localidad, ahí puede ser distinto. Pero cuando uno deja de congregarse, es como que le agarra un espíritu acomodaticio y dice, bueno, estoy en casa y total, voy la semana que viene y la semana que viene no va, y así. Uno lamentablemente se acostumbra a eso. ¿Qué pasa? Bueno, uno empieza a perder sentido de responsabilidad. Y ya no ve el hecho de que uno puede congregarse o debe congregarse, sino que uno empieza a decirse, yo también me merezco un descanso, ¿sí? Y está bien, todos nos merecemos un descanso, y Dios lo sabía, por eso Dios permitió que en esta parte del mundo, podemos decir para que se entienda, sea el día de descanso, ¿sí? Pero en ese día de descanso nosotros venimos y descansamos adorando al Señor también. Por eso es importante que tengamos en cuenta que cuando uno se va quedando, se va enfriando espiritualmente, se va endureciendo su corazón y se va poniendo indiferente. No le importa si hubo reunión o no, no le importa qué pasó en la reunión o no le importa si vino mucha gente o vino poca gente, no le importa si pagan o no el alquiler, no le importa si oran o no oran, pero los que nos congregamos estamos pendientes de eso, ¿sí? De tener contacto con la iglesia, con el Señor. Porque en definitiva, espiritualmente hablando, la iglesia es como la familia, es nuestra familia espiritual. Ahora, veamos qué dice la palabra del Señor acerca de los beneficios que tenemos cuando nos congregamos con regularidad. ¿Por qué digo con regularidad? Porque a veces uno no va a poder congregarse, porque tiene que trabajar,
porque tuvo un X problema y se le complicó la situación. Pero para aquellos que nos congregamos regularmente, digan ustedes que somos nosotros. Me gusta eso. Bien. Miren lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 3. Evangelio según San Marcos, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 3 y 5 dice: Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La historia ya la contamos, solamente la resumimos. Un par de amigos se enteraron que venía Jesús a una casa y tenían a su amigo que tenía un problema de salud. Su situación era que no podía caminar, tenía parálisis en sus piernas, y decidieron llevarlo a verlo a Jesús. Número 1, cuando nosotros nos congregamos con regularidad, se desata un espíritu de fe en la vida de los hermanos de la congregación y de las personas que asisten. Fíjense que dicen que lo cargaron entre 4. 4 amigos cargaron a una persona. La persona sola no podía, uno solo no podía cargarlo, 2 solos por ahí podrían hacer un esfuerzo, 3 solos por ahí podrían hacer un mejor esfuerzo, pero 4 entendían que sí podían y lo llevaron. O sea, cuando nosotros nos congregamos, se desata un espíritu de fe, es como que el efecto dominó, ¿sí? En uno y en otro. Y oramos, no solamente oramos, sino escuchamos la necesidad del hermano, escuchamos la preocupación del hermano y le transmitimos fe. Más allá de que el problema parezca insolucionable, hay un espíritu de fe al congregarnos que nos hace esperar hasta último momento que el milagro puede llegar sobre esa situación. ¿Amén? Eso pasa cuando nos congregamos. Se desata un espíritu de fe. A ver, si vamos a otro lugar donde tal vez no es una reunión espiritual, es una reunión donde nos juntamos, se me ocurre para, no sé, un club, un barrio, lo que sea, bueno, el espíritu es otro, ¿sí? Tal vez de solucionar algo que pasa en el club o en la institución, o en determinados ámbitos el espíritu es de queja, de reproche y de enojo. Pero en la iglesia, cuando nos congregamos, el espíritu que se desata en cada hermano es un espíritu de fe. ¿Por qué? Porque recibimos la palabra de Dios y la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. ¿Se entiende? ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Ahora, es interesante, usted que leyó seguramente, como yo, más de una vez este texto, que no podían, ¿sí? Como no podían, dice el texto, fíjense que dice... versículo 4, y como no podían acercarse, y como no podían físicamente, pero en su espíritu ellos dijeron, nos vamos a acercar. Y no solo no nos vamos a acercar, sino que vamos a entrar. Ahora el texto dice que no podían. Mucha gente, la persona que ellos querían entrar no podía caminar, era una situación difícil. No podían, pero entre 4 pudieron, entre varios pudieron. Y dice el texto que descubrieron el techo y que hicieron una abertura y descendieron. ¿Por qué? Porque había un espíritu de fe en ellos. Dijeron, sí, lo podemos hacer, sí podemos intentarlo, sí podemos crecer como iglesia, sí Dios puede responder nuestra petición, sí nuestro amigo se va a sanar o nuestra familia va a solucionar ese problema, o el hermano Juan, se me ocurre un nombre X, va a conseguir su trabajo, o el hijo de María va a empezar a mejorar su relación con su madre. ¿Por qué? Porque se desata un espíritu de fe. Y qué importante es la fe, usted lo sabe, yo no le voy a enseñar nada, qué importante es la fe, y más aún en este tiempo donde no hay fe, ¿sí? Donde la gente está triste. Bueno, hablábamos recién del triunfo de la selección. No es casual que todo el país haya salido a la calle aún sabiendo que no se podía hacer, porque la gente necesita
un poquitito de alegría, de esperanza, de fe, y bueno, y en esas cosas también la encuentra. Si bien nosotros sabemos que el que sostiene nuestra esperanza y nuestra fe es Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Entonces, cuando nos congregamos, beneficio número 1, se desata un poderoso espíritu de fe. Vamos a leer San Mateo capítulo 18, el Evangelio de Mateo, Mateo 18, dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Número 2, cuando nos congregamos regularmente, ¿sí?, disfrutamos de la presencia y el poder de Dios. Disfrutamos de la presencia y el poder de Dios. Y la presencia de Dios trae paz, la presencia de Dios trae gozo, la presencia de Dios trae tranquilidad.